Incluso si recuerdas, Nacho, el FBI participó en la investigación de unos dispositivos electrónicos encontrados en casa presidencial, pero se tardaron muchísimo tiempo para dar el informe y al final fue un informe que no fue lo contundente que se hubiera esperado. Fernando, ¿se podría se podría decir que en este momento hay una situación política muy difícil en Guatemala que podría llevar a la renuncia del presidente? Mira, yo no soy tan, no me iría hasta ese extremo en pensar en la renuncia de Álvaro Colón, porque aunque el video es contundente en las denuncias que hace, y que ya hace unos minutos, Nacho, te decía yo que el abogado Rosenberg era intachable. Sí. Te diría que después de que Prensa Libre ha hecho algunas investigaciones, encontramos a un abogado que tiene una maestría en Cambridge, otra en Harvard, y que es un prestigioso abogado del tema comercial, no ligado a los temas polémicos del área penal. Un abogado intachable en ese sentido, que ahora se ve involucrado en una situación muy peligrosa de lavado de dinero, de señalamientos en la cúpula de gobierno y sobre todo, según los señalamientos que él mismo hace, ligados al narcotráfico y lavado de dinero. Para yo diría sí. que quizás no es tan complicado el panorama político porque no se prevé que haya una respuesta inmediata a la investigación. Esta investigación va a ser una investigación muy difícil. Te diría yo que va a ser muy difícil que haya una presión de diversos sectores sociales hacia el presidente a renunciar, porque no se tiene la contundencia de las pruebas de que la orden de un crimen pudiera haber venido de tan alta cúpula empresarial. Hay otras sí evidencias al respecto, como el nombramiento de Khalil Musa al frente de uno de los bancos más importantes del país, representando al grupo de empresarios agremiados en Anacapé, y otros indicios de que una pugna de poder por las inversiones multimillonarias que hay en Banrural pudieron haber ocasionado el crimen. Pero te diría yo que haciendo un análisis desapasionado y tratando de ser muy equilibrado, todavía tendríamos que esperar la investigación para determinar desplegados telefónicos, tratar de encontrar algunas pistas respecto a las negociaciones que pudieron haber existido en el banco, ver qué lazos se llevaron para el nombramiento de Khalil Musa como representante de Anacapé en el Banrural. Sí es una investigación complicada, pero lo que sí, te diría yo, Nacho, disculpa que me extienda un poquito más, lo que sí ha dejado al desnudo esto es que hay un profesional intachable que graba un video y 3 días después es asesinado. Sin duda. Rosenberg dice en el video: yo espero que mi muerte sirva para que la gente se rebele. Mañana hay una manifestación convocada, tengo entendido. ¿Qué crees tú que va a pasar en esa manifestación? ¿Va a ser masiva? Pues mira, hoy hubo ya una manifestación de 2.000 personas, una manifestación que surgió de los mensajes que se dieron a través de la página de internet de Facebook, en donde la mayoría jóvenes de las universidades privadas del país, indignados por el asesinato de este abogado prestigioso, salieron a las calles a manifestar, específicamente frente a la casa presidencial. Para mañana hay planificada otra manifestación, pero te diría que desde que se firmó la paz en Guatemala, Guatemala es un país que ha ido tratando de salir del fantasma de la violencia, una violencia que nos agobia en el tema del crimen organizado y las pandillas, pero creo que el guatemalteco, con cierto nivel cultural y preparación, creo que ha intentado ir alejando el fantasma de la violencia, también ha tratado de fortalecer la democracia, y aunque hayan presiones y aunque hayan manifestaciones, me atrevería yo a adelantar de que se va a intentar de que prevalezca el Estado democrático, y sobre todo creo que el golpe hacia la imagen, hacia la credibilidad de los sindicatos ha sido muy fuerte, porque quiero decirte, Nacho, que aproximadamente, no tengo la cifra exacta, pero estará rondando entre los 2.000 a 3.000 millones de quetzales que están depositados en Banrural de fondos del Estado,
fideicomisos, que es una figura no fiscalizable hasta el momento por las instituciones del Estado, claro. y que eso hace también pensar que si son ciertos los señalamientos al banco, porque las autoridades y los diputados al Congreso se han encargado de mantener la figura del fideicomiso alejado de la transparencia y de la fiscalización de los entes del Estado. Fernando Diegues, te agradezco muchísimo esta colaboración que has tenido con nosotros. Así es, gusto, Nacho, y saludos a todos los hermanos salvadoreños. Igualmente saludo a los hermanos guatemaltecos. Gracias, fue Fernando Diegues, quien es editor de Seguridad y Justicia del diario Prensa Libre de Guatemala. Me queda todavía un corte, ¿no? Sí, vamos a ese corte, volvemos rápidamente para comentar un poco más con Leonel y el bloque final, sus correos. Vamos a ver con Leonel algunas cosas, digamos, que, de acuerdo a lo que dijo el periodista, obviamente estábamos hablando con un periodista básicamente que tenía especialidad en la parte de seguridad y justicia del diario Prensa Libre, pero la pregunta siempre queda rondando, sobre todo por la experiencia que nosotros hemos vivido, especialmente por el caso de los diputados salvadoreños. ¿Es posible en Guatemala llevar a cabo investigaciones correctas y eficaces, sí, partiendo de la base que es el Ministerio Público guatemalteco el que inicia una investigación? Ahí vienen los problemas. Ellos tienen los equipos para hacer la investigación, pero lo que tienen son jefes mediocres. Los jefes políticos son unos desastres. Por ejemplo, yo reaccionaba ante el presidente Colón de decir que él rechaza esto y rechaza aquello. Lo que él necesitaba haber dicho, y lo repito, es: yo he nombrado 3 fiscales especiales que han salido entre la gente de más prestigio del sistema judicial de Guatemala. He nombrado 15 investigadores y empezaron a investigar el minuto después de que fue localizado el cadáver. La FBI no puede llegar 15 horas después de la muerte de alguien. Ya el escena del crimen ya está destruida. La investigación inicial es fundamental. Sí, no se puede empezar a hacer ese trabajo. En Guatemala y aquí en El Salvador, esto de la escena del crimen, como que esperan órdenes de arriba que vean eso. Sí, y si la orden no existe, no se menea. Crimen. A ver, en el caso de los diputados salvadoreños, ¿cuántos murieron de por medio para evitar que esto tuviera, digamos, cierto, una investigación eficaz? Bueno, y la escena del crimen está dentro de una penitenciaría. Exactamente. Entonces, uno se pregunta, ¿Cómo en este caso, entró y salió? donde está involucrado el presidente de la República, donde ha sido involucrado, no estoy diciendo que esté involucrado, pero donde ha sido mencionado el presidente, la primera dama, el secretario privado del presidente, que además es hermano del presidente del Congreso, uno de los más millonarios de Guatemala, el señor Valdés, que además es financista principal del partido del presidente. Es toda una trama de gente, ¿no?, muy poderosa. ¿Podrá haber en Guatemala una investigación honesta, transparente, que haga justicia sobre este caso? Mira, elementos hay para hacerlo, lo que no hay es voluntad. Y lo raro es, yo te diría, aquí viene donde entran las trampas de las culturas políticas nuestras. ¿Por qué no hay voluntad? Y ahí es donde nos confundimos de creer que lo que hay es una conspiración terrible. Y muchas veces lo que hay son unas fallas de carácter y de egos y también de pequeñas raterías. ¿Por qué no hay voluntad? ¿Por qué en Guatemala no hay una justicia que funcione, un poder político que funcione? ¿Por qué no existe? ¿Exclusivamente por la corrupción? No, yo creo que es una cosa de cultura. Es una mezcla de arrogancia con mediocridad y creer que tú sabes. Te voy a contar una historia a nivel de ejemplo. Yo hace como un año estaba en Guatemala en una misión no oficial, semioficial, de parte de algunos congresistas norteamericanos. ¿Tú investigaste el caso de la muerte de Monseñor Sí, Gerardi? esto fue mucho después. Esto a mí me mandaron a que preguntara de hacer contacto con gente muy rica de Guatemala y de mucho poder, o sea, de la gente que de veras son los capitalistas de Guatemala, para hacer una reunión y que nos dijeran en una manera informal qué es lo que ellos creían que pudiera ser paso de una nueva administración norteamericana en cuanto a la mejor manera de ayudarle a un desarrollo guatemalteco. Esto hace más de un año, no había
No habían ni ganado las elecciones los demócratas, pero existía la curiosidad. Y fue una cosa informal. Yo no iba representando a nadie oficialmente, no que era una especie como de un ejercicio de investigación. Y tuve la reunión con algunas personas de Guatemala muy ricas. Y uno de los hombres jóvenes más ricos de Guatemala me dijo una cosa que me dejó impresionado. Me dijo, mire Leonel, nosotros ya sacamos nuestro dinero de aquí de Guatemala y lo hemos invertido en economías de otros países. Y nosotros ya estamos manejando las economías de otros países. Yo dije, bueno, quizás hay tipos. Porque manejar la economía de un país, por pequeño que sea el país, ya son billones. Pero me quedé pensando. En eso me dice el hombre, mire, me dijo, le voy a decir una cosa, aquí en Guatemala hay gente con tanto dinero que le podemos menear la silla al presidente Bush.